El arte de ser mujer. Capítulo 6. El arte de ser mamá. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Muchas veces despreciamos el hecho de que somos madres. Cuando llenamos alguna forma y nos preguntan cuál es nuestro oficio, con tristeza contestamos: el hogar. Pensamos que solo estamos en casa con nuestros hijos y que no hacemos nada importante. Incluso a veces nos sentimos la sirvienta de la casa. Pensamos que lo que realmente vale es salir a trabajar y ganar dinero. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta que una madre es doctora, maestra, cocinera, psicóloga, taxista, vigilante. En fin, podríamos seguir agregándole más profesiones a esta lista. Es tiempo de valorarnos como madres y darnos cuenta del papel tan importante que jugamos. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, decía: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que somos madres. Él nos escogió tales y aún antes de que lo fuéramos, Él ya sabía de antemano que fallaríamos. Pero aún así le plació escogerte a ti y a mí para hacer esta gran responsabilidad. Significado de arte. Arte significa habilidad o destreza para hacer una cosa. Sí, sabemos que Dios nos escogió para ser madres, entonces debemos entender que Él nos dio la habilidad o la destreza para hacerlo. Dios no pide que hagamos algo que no podamos hacer, y mucho menos nos va a mandar a la guerra sin fusil. Lo que podemos hacer como madres. En Proverbios capítulo 14, versículo 1, podemos ver lo que una madre puede llegar a ser. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La palabra sabia significa ser inteligente en mente, palabra o acción. Analicemos estos tres tipos de inteligencia que son las que Dios quiere que usemos. Inteligencia en mente. Esta se adquiere al ir conociendo la palabra de Dios. No existe una universidad en donde se nos enseñe a ser madres. Sin embargo, Dios nos ha provisto de un manual, la Biblia, en donde podemos aprender a ser buenas madres. Estudiar ese manual nos ayudará a saber cómo ser madres. Inteligencia en palabra. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Como madres tenemos una influencia tremenda sobre la vida de nuestros hijos. Es por ello que Dios nos ha capacitado para poder dar palabras de aliento, de vida, de esperanza. Cuando Jesús resucita, se les presentó primeramente a las mujeres, esto es, a María Magdalena y a otras. En el Evangelio de Mateo 28:10, Jesús les da una encomienda. No temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El Evangelio consiste en dos partes. En primer lugar, la crucifixión y la muerte de Jesucristo, y en segundo lugar, la resurrección. Esta última parte, tan importante, se la delegó a las mujeres. Esto nos enseña que Dios ha capacitado a las mujeres, no solo a que sean portadoras de vida dando luz a hijos, sino también son portadoras de vida en palabra. Con nuestras palabras podemos animar o desanimar, bendecir o maldecir. Cuando no hemos perdonado a alguien por algo que nos hizo, surge la amargura. La palabra amargura, en pocas palabras, es veneno que circula por vuestras venas, que hace que todo lo veamos mal y por consecuencia hablemos siempre de manera negativa y no positiva. Esto puede llegar a traer desánimo sobre la vida de nuestros hijos. Cuando maldecimos a nuestros hijos sin darnos cuenta, estamos condenándolos
a llevar una vida de derrota. Por ejemplo, si a tu hijo o hija le dices no sirves para nada o todo lo haces mal, etc., lo que hacemos es crear en él o en ella una gran inseguridad, por lo que en el futuro luchará para lograr poder ser algo. Lo que decimos con nuestros labios tiene poder. Y más por esa influencia que tenemos como madres sobre la vida de nuestros hijos. Inteligencia en acción. Como madres somos las madres de nuestros hijos, las maestras de nuestros hijos. En Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Dirección viene de la palabra hebrea Torah, que significa ley, estatuto, enseñanza. Dios ha capacitado a las mamás para enseñarles a sus hijos el camino correcto, para enseñarles a temer a Dios. La mejor manera de enseñar no es de palabras solamente, sino de hecho, con nuestro testimonio. Si queremos que nuestros hijos tengan temor de Dios, empecemos nosotros a tenerlo. Nuestros hijos aprenderán viendo cómo actuamos. Por eso es muy importante que nuestros dichos vayan de acuerdo con nuestros hechos, para no confundirlos. Por ejemplo, les decimos que no mientan, pero cuando habla alguien por teléfono con quien no queremos hablar, le pedimos que diga que no estamos cuando no es verdad. Ser inteligentes en acción nos lleva a prepararlos para situaciones difíciles que deben enfrentar a lo largo de su vida. En este versículo que estamos estudiando, vemos que la mujer sabia edifica su casa. Esta palabra edifica significa construir. Según el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29, podemos construir sobre la roca o sobre la arena. Versículo 29. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Esto nos habla de alguien que vive lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 25, descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo. Si nosotros decidimos que Cristo sea el que nos dirija, entonces, cuando vengan los problemas, podremos estar firmes. Nuestros hijos aprenderán a pasar por situaciones difíciles en la vida al vernos cruzar a nosotros por los problemas de una manera tranquila y confiada. Continuando con el proverbio, capítulo 14 y 1, también nos dice que la mujer necia con sus manos derriba la casa. Una mujer necia es una mujer insensata, indiscreta, fatua o tonta. Es aquella que cree no necesitar de Dios. La podemos comparar con la mujer que oye la palabra de Dios, pero no hace lo que la palabra de Dios dice. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, de versículos 26 al 27, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando despreciamos la palabra de Dios y no la aplicamos a nuestra vida, vienen los problemas. Y como no sabemos cómo enfrentarlos y cómo manejarlos, actuamos de una manera tonta. Una forma insensata es buscando algún culpable. Incluso podemos llegar a culpar a Dios por lo que nos está pasando. Qué importante es entender que separadas de Jesús nada podemos hacer. Nuestra vida es vana sin Jesús. Esto es vacía, hueca, infructuosa. Sí, como madres aprendemos a refugiarnos en Dios. Seremos unas madres que puedan influir positivamente en la vida de nuestros hijos. El arte de ser mamá, escrito por Ángela Maldonado.